Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran en esta Academia de Líderes? Una vez más, ¿verdad? Hemos llegado hacia ustedes desde el lugar donde tú has asignado, ¿verdad? Para que puedas tener estas enseñanzas que van a cambiar no solamente tu vida, sino todo el entorno y van también a bendecir a tanta gente que Dios también va a colocar para que tú puedas también disipularlas. Bien, en esta ocasión, ¿verdad? Recuerda que estamos ya en nuestro tercer módulo. Ya estamos prácticamente, ya pasamos, ¿verdad?, de más de la mitad, así es que yo te sigo indicando para que tú seas perseverante, seas constante, y Dios va a bendecir de una manera sobrenatural en cada una de estas enseñanzas. Hoy tenemos, ¿verdad?, nuestro tema es cómo predicar, cómo predicar. Recuerda, ¿verdad?, que el predicar es exponer el mensaje que trae salvación, que trae vida, el mismo mensaje que trajo a esta tierra hace más de 2000 años nuestro Señor Jesucristo. El arte, ¿verdad? El arte de enseñar, de predicar, de cómo transmitir verdaderamente lo que Dios, ¿verdad?, nos está enseñando a través de la Biblia. Tiene varios conceptos, ¿verdad?, que tenemos que estar cuidando, que tenemos que estar también preparando. Entonces, vamos a ver, ¿verdad?, el cómo predicar, porque no solamente a lo mejor tú piensas que se va a predicar en cuestión de una iglesia, sino no solamente es en la iglesia, sino también es en las casas. A veces te agarra, ¿verdad?, allí en tu escuela, en la fábrica, la empresa, allí en el lugar donde tú estás, ¿verdad?, con diferentes personas. Tienes que estar preparado para ver cómo puedes predicar el mensaje de Jesucristo. Bien, vamos, ahí debes de tener tu cuestionario, tu Biblia, tu cuaderno. Es muy importante que estés bien equipado para que de alguna manera estés atento, y mientras más, ¿verdad?, estés captando cada uno de los puntos, eso te va a ayudar para cuando ya tengas tu examen, y yo sé que ustedes son muy excelentes alumnos. Bien, nuestra pregunta uno dice, ¿qué pasa si no transmitimos el mensaje como debe de ser? ¿Qué pasa si nosotros no le damos el enfoque, no le damos el sentido, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede a través del mensaje? El mensaje lo dicta una de las parábolas, ahorita lo vamos a leer, que es la semilla. Y esta semilla, ¿verdad?, tiene que ser realmente colocada en el lugar donde pueda dar el fruto. En este caso es en el corazón, en los pensamientos, en las vidas de las personas a quien tú les transmites el mensaje. Pero de este mensaje, ¿verdad?, si no nosotros lo transmitimos de la forma correcta, o sea, si no estamos bien preparados, y no solamente se refiere en el estudio, en la investigación, sino también se refiere al aspecto, ¿verdad?, espiritual, entonces se puede desenfocar, no da en el blanco. Aquí vamos a ver lo que nos dice Lucas 8, versículos del 8 al 11. Ya están preparados, apúntenlo. Dice que está hablando de la semilla. Dice que una parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, que oiga. O sea, que estaba bien el mensaje cayendo en buena tierra, o sea, direccionado a ver a qué tipo de personas les vamos a dar el mensaje. Pero también tenía que haber una preparación, ¿verdad?, que nos pudiera anteceder. Y los discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola, la semilla es la palabra de Dios. ¿Qué nos está dando a entender? Que la semilla, ¿verdad?, que tú estás sembrando a través de tu vida, a través del mensaje, a través del conocimiento, a través de la preparación espiritual, debe estar bien enfocada hacia las personas, hacia el escenario, hacia el auditorio, ¿verdad?, en el cual tú quieras exponer la semilla, o sea, la palabra de Dios. Pero si no tiene que tener, ¿verdad?, si no lo transmitimos correctamente, de la manera, ¿verdad?, como Dios nos está indicando, de la preparación, entonces de alguna manera no va a dar el fruto, ¿verdad? El fruto no va a dar los resultados que debiera. Entonces tenemos que estar, dice, es posible que la semilla, que es el mensaje, no llegue, ¿verdad?, en tierra fértil, o sea, en gente que esté realmente con deseos, con ánimo. Hay mucha gente que luego está distraída, hay mucha gente que no pone atención, hay otro tipo de gente que está como criticando, está de malas,
y de esa manera la tierra no está preparada, el alma, el corazón, los sentidos para escuchar la palabra. Por eso dice, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Que oiga lo que Dios dice a través del predicador, a través, ¿verdad?, del mensaje que se está transmitiendo. Entonces, si no está, no transmitimos nosotros correctamente bien el mensaje, de alguna manera entonces no va en el blanco y esta no va a producir, ¿verdad?, al 100% los resultados como Dios quiere y nosotros también, ¿verdad?, lo requerimos. Entonces eso es para que tú lo pongas ahí, que el mensaje tiene que tener, ¿verdad?, una buena preparación, tiene que tener todos los ingredientes, todo para que caiga en buena tierra y dé el resultado. La pregunta 2 dice, explique por qué el mensaje no debe de ser religioso. Religioso es todo aquello que luego frena el propósito de Dios, es lo que encierra, ¿verdad? Es lo que relega hacia un lado lo que Dios realmente quiere poner en los corazones, a través de los conceptos, de las estructuras, de los pensamientos del mismo hombre, que trata de anteponer ante la sabiduría, ante el amor, ante todo lo que Dios quiere enseñar a través también del Espíritu Santo. Entonces, obstruye, pone obstáculos, limita, ¿verdad?, para que entonces la palabra, el mensaje, ¿verdad?, pueda caer en buena tierra. Y no debe ser entonces religioso, porque recuerda que hay diferentes escenarios a los cuales nosotros les vamos a predicar. Puede ser un escenario con jóvenes, entonces tenemos que, como decía Pablo, dice que él cuando llegaba, ¿verdad?, se hacía como los griegos, se hacía como los romanos, ¿verdad?, conocía su cultura, sabía, ¿verdad?, qué tipo de lenguaje, cuál era su forma de pensar, para que lo más importante, o sea, con ese sentido de preparación, la gente pudiese entender. En este caso, si estamos en un ambiente de jóvenes, nosotros tenemos que conocer, ¿verdad?, todo ese escenario para que el joven pueda atender al mensaje, a la predicación que tú estás dando. O igual cuando estás con unos profesionistas, o estás con gente, ¿verdad?, como las amas de casa también, o los trabajadores, o gente, ¿verdad?, como de gobierno, etcétera, los intelectuales. Tenemos nosotros que saber qué tipo de escenario para que nuestro mensaje vaya sazonado, vaya preparado de acuerdo al ambiente, de acuerdo al escenario, al tipo de personas, porque recuerda que el objetivo es que la semilla, que es lo que tú vas transmitiendo, de lo que Dios te ha dado, de lo que Dios ha colocado en tus pensamientos, en tu corazón, de cómo te ha equipado, ¿verdad?, a través de su presencia, el Espíritu Santo, tú lo puedas transmitir correctamente, pero conociendo los ámbitos, porque si no, de otra manera, cuando es muy religioso, entonces luego viene como barreras y obstáculos en la mente, en el corazón, ¿verdad?, que limitan. Y entonces ya el mensaje no llega a tocar, como dice la palabra de Dios, es viva y eficaz y tiene que penetrar a lo más profundo de las personas para que comience a restaurar, para que comience a hacer a través del Espíritu Santo lo que la palabra requiera para que dé el resultado. Entonces hay que tener cuidado aquí, ¿verdad? Por eso no debe ser religioso, sino debe ser en el contexto, ¿verdad?, del escenario en el cual estamos nosotros predicando. Allí en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 4, un evangelio muy conocido, ¿verdad?, el Evangelio según San Juan, pero también este pasaje del 1 al 19, yo les voy a pedir que ustedes ahí en sus casas lo estén estudiando. Ahí habla de la samaritana, cómo Jesús tuvo que hacer una introducción, cómo pudo llamar la atención de esta mujer, conociendo, ¿verdad?, conociendo cuál era su cultura, cuál era su contexto, de dónde venía. Él tenía que llamarle la atención, tenía que introducirse, ¿verdad?, con algo que a ella también le pudiera enganchar en sus pensamientos y pudiese entablar la comunicación correcta que requería Jesús, para que entonces el mensaje que él iba a dar, porque él conocía, ¿verdad?, que esta mujer necesitaba. Tú sabes que cuando tú llegas a un lugar, luego tienes el discernimiento, aquí esta familia, aquí estos niños, aquí estos adolescentes, ¿verdad?, aquí este lugar de gobierno, etcétera. Dice, necesitan conocer de la palabra de Dios, y ahí es cuando tú, ¿verdad?, tienes que preparar el escenario para que esta palabra caiga en buena tierra. Y entonces esto es para reforzar. Yo te pido que tú puedas leer todo el pasaje para que tú vayas viendo cómo Jesús pudo transmitir el mensaje
correctamente, de acuerdo al escenario, a las condiciones, a la cultura, al tipo de persona, para que lo más efectivo y el objetivo es que ese mensaje cayera en buena tierra y dé los resultados. Al final nosotros vemos cómo sí dieron los resultados, porque esta mujer reconoció quién le daba el mensaje, y a través de ese mensaje vino arrepentimiento, vino perdón también. Y luego lo que hizo esta mujer, ¿verdad? Comenzó a dar ese resultado que compartió a las personas con las cuales ella tenía relación a su alrededor, pero al final nos dice que toda la gente del pueblo se convirtió. Eso quiere decir que dio buen resultado hasta el 100 por 1, y ella, ¿verdad?, pudo transmitir el mensaje también de igual manera con esa efectividad, que es lo que queremos que tú también hagas ahí en tu célula, en el lugar donde te encuentres, en tu discipulado, en cualquier escenario donde tú tengas que compartir el mensaje del reino. ¿Cómo predicar? La pregunta 3 nos dice, ¿qué se debe hacer cuando en el momento de la prédica alguien comienza una discusión? Mira, la palabra de Dios, los principios, el evangelio, no está para polémicas, no está para debates, no está para discusiones, porque es la verdad, ¿verdad? Son los principios y valores los cuales nos transmite, ¿verdad? Nos transmite Dios a través de la Biblia y del Espíritu Santo, y no tienen por qué estar en tela de juicio. Hay otras cosas, ¿verdad? Como cuando los deportistas, ¿verdad? Refiriéndose a algún deporte, algún deportista X, como a veces sí se entra en ciertos debates. Y no solamente en el deporte, también hemos visto en la política, etcétera, en varios escenarios. Y ahí entran en debate y en polémica, pero nunca pueden llegar a nada. Al final, ¿verdad? Al final no hay acuerdos y solamente lo que se produce es una discusión. Pero aquí en la palabra de Dios es diferente. Jesús siempre, ¿verdad? Siempre llevaba con esa efectividad, sobre todo con esa verdad, la palabra de Dios, para que no hubiera tantos cuestionamientos. De hecho, la gente siempre le cuestionaba, pero él no entraba en discusiones. Entonces aquí la recomendación es que cuando tú vayas a predicar, cuando tú estés transmitiendo el mensaje, evita las discusiones, evita las polémicas, evita entrar en conflicto, porque entonces lo único que sucede es que la gente, ¿verdad?, cierra su entendimiento y no se presta para que tú puedas transmitirle y predicarle correctamente. Vamos a primera de Timoteo, aquí nos va a ayudar más para reforzar la respuesta. Capítulo 1, versículos 3 y 4. ¿Qué nos dice aquí Timoteo 1, 3 y 4? Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina. Ella estaba cuidando, Pablo dice, mira Timoteo, mira lo que yo te voy a lo que tú vas a ir, eso tienes que estar bien preparado para que no enseñes algo diferente a lo que Dios nos está indicando. ¿Por qué? Dice, no prestes atención a fábulas, genealogías interminables que acarrean disputas, pleitos, más bien, dice, que edificación de Dios que es por medio de la fe, así te encargo ahora. Dice, o sea, no trates, ¿verdad?, de llevar conceptos que traigan polémica y discusiones, sino más bien siempre, ¿verdad?, en la palabra que tú prediques debe de haber edificación, paz, ¿verdad?, para las personas, y de esta manera tú estarás cumpliendo con el propósito. Entonces esta cita es para que tú refuerces esta pregunta en la que ya estamos viendo la respuesta, que tenemos que evitar las polémicas, las discusiones, ¿verdad?, los malos entendidos cuando nosotros estemos transmitiendo el mensaje, o sea, predicándole a los diferentes escenarios. Aquí en la pregunta 4 nos dice, explica con tus propias palabras. ¿Qué nos dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 23? Vamos a leerlo para que de alguna manera podamos entender a qué se refiere y de esta manera dar la explicación. Segunda de Timoteo, acompáñame por favor, segunda carta de Timoteo, capítulo, aquí lo tenemos, capítulo 2, versículo 23. Dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. O sea que hay que desechar todo aquello, ¿verdad?, que de alguna manera no tiene nada que ver
con la predicación o los principios o lo que Dios nos ha enseñado. No tenemos que desviar, porque luego, ¿verdad? Si nosotros entramos o tratamos de alguna manera entrar en polémica, va a haber mucha gente que luego va a poner una barrera en su entendimiento y la palabra de Dios no va a caer en buena tierra, porque se cierra el entendimiento, se cierra el corazón. Por eso dice, desecha aquí las cuestiones necias e insensatas, porque no te llevan a nada y lo único que hace es generar contiendas. O sea, hay que quitar, hay que desechar todo aquello que provoque cuestionamientos, sino que de alguna manera con sabiduría, cuando tú veas que alguien comienza y quiere entrar en un debate, en una discusión, tú tienes que saber por dónde lo tienes que guiar. Tienes que decir, ¿verdad? Tener estrategias como decir, permítame tantito, cuando yo termine de dar el mensaje, de alguna manera le voy a atender, pero que evitar todo este tipo de discusiones e interrupciones, porque no solamente es la persona que está tratando de entrar en polémica, sino también los que están alrededor son los que de alguna manera entrarían en confusión, ¿verdad? O habría una barrera que no les llegaría la palabra como Dios lo quiere. Bien, pues esa es la explicación que tenemos en nuestra pregunta 4, ¿verdad? Que siempre alguien va a querer poner en contienda, en pleito, pero por esto es necesario mantener la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, que es el fruto del Espíritu Santo. Bien, la 5, ¿qué tipo de lenguaje se debe de utilizar para transmitir el mensaje de la prédica? Como todas y cada una de las preguntas es muy importante conocer, ¿verdad? ¿Qué tipo de lenguaje? Mira, de alguna manera ya vimos los escenarios. Tú te vas a presentar, no es lo mismo que estés en un escenario con niños, no vas a utilizar un lenguaje, ¿verdad? Un lenguaje muy intelectual, muy para adultos, porque los niños no van a entenderte. Tienes que de alguna manera manejar el lenguaje, ¿verdad? Pedirle a Dios esa sabiduría, las estrategias para que el lenguaje que tú manejes sea un lenguaje que los niños lo puedan captar. O te hablo también de adolescentes y jóvenes, que de alguna manera ellos se mueven en ámbitos en los que el lenguaje cambia. Pero también cuando estás con personas adultas, profesionales, no puedes hablarles como a los adolescentes y los jóvenes, porque inmediatamente estás provocando que ellos entren, ¿verdad?, en un cuestionamiento, de decir, mira cómo está hablando esta persona, no está preparada, no está a la altura, ¿verdad?, a la altura como lo que nosotros estamos, y esto causa barreras y obstáculos para que la palabra, la predicación no caiga en buena tierra. Entonces nosotros tenemos que usar el lenguaje, tenemos que utilizar las expresiones, aún, ¿verdad? También los anécdotas, como aquí Jesús con las parábolas, nosotros las frases de acuerdo al escenario, al perfil de las personas, para que el objetivo, que es la predicación, que es el mensaje, ¿verdad?, que es lo importante, llegue, ¿verdad?, a lo más profundo del corazón y pueda dar los resultados que tanto Dios esté esperando como también nosotros, pero sobre todo que la persona anhela. No te lo dice, pero anhela, ¿verdad?, que esa palabra le comience a dar los resultados en su vida para tener una buena edificación. Bien, yo creo que está muy claro aquí, pero también podemos utilizar Efesios 4:29. Qué importante, ¿verdad? Qué importante es cuando nosotros vamos conociendo en la forma más sencilla cómo debemos de predicar, porque luego nuestra predicación la agarramos muy monótona y muy constante y la queremos aplicar para todos los escenarios. Como luego tú puedes predicar en la iglesia, así quieres predicar en una casa, quieres predicar con los vecinos, quieres predicar con los grupos, y no, tienes que ver el escenario para que de alguna manera tomes en cuenta todos los perfiles, todos los conceptos, y la palabra, ¿verdad?, pueda dar ese resultado. Efesios 4:29 nos dice de la siguiente manera: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesidad de la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea que no debe salir palabras que realmente corrompidas, que no tienen sentido, ¿verdad? Que de alguna manera la gente luego va a ser como un choque, un cortocircuito. Imagínate que tú estás hablando ciertas vulgaridades que no van de acuerdo
con lo que tú estás transmitiendo de la palabra, se crea un choque en la persona y dice, no, ya cierro mi corazón, cierro mi entendimiento, ya no puedo escuchar más. No, tu palabra tiene que ser siempre la que edifique y tiene que tener los ingredientes, ¿verdad?, necesarios para que caiga en buena tierra y dé el fruto que Dios requiere. Bien, utilizar el lenguaje sencillo para que todos nos puedan entender, ¿verdad? Pero también utilizar, ¿verdad?, la sabiduría de Dios para que de alguna manera pueda ser efectivo este mensaje. Vamos a ver qué nos dice, porque nos dice las 6, explique Colosenses 4:6. Si me acompañan, por favor, al libro de Colosenses 4:6. Ya lo tienen ahí, permítame tantito. 4:6 dice de la siguiente manera: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Sea nuestra palabra siempre, ¿verdad?, con gracia, con un buen sentido, con un buen propósito. Vamos a explicar aquí lo que dice Colosenses, que siempre, ¿verdad?, nosotros debemos de cuidar, ¿verdad?, nuestro lenguaje, la forma de expresión también. Aún yo veo que muchas personas luego manejan, ¿verdad?, manejan ciertas anécdotas, aún ciertos chistes, pero tenemos que cuidar los escenarios, porque no todos se prestan, ¿verdad?, a lo que tú estás pensando. Por eso tienes que ser cuidadoso. Dice que sazonada, o sea que le da un toque tan especial para que cada persona que te esté escuchando pueda abrir su corazón, pueda abrir su pensamiento en cada frase, en cada ilustración, en cada historia, en cada parte que tú estás expresando y exponiendo de la Biblia. Entonces, y eso le va a dar el toque. El Espíritu Santo aquí es un factor tan importante, porque dice siempre que el Espíritu Santo te va a guiar a la verdad de Dios. Entonces, cuando tú también estás preparado, como lo dijimos al principio, y estás orado, sabemos que el Espíritu Santo cae sobre de ti y te va a ayudar para que esa palabra que tú vas a exponer pueda caer en cada corazón conforme a su necesidad y pueda ser entonces sazonada con una gracia. ¿Qué es gracia? Hallar favor. O sea que lo que tú estás predicando, lo que tú estás enseñando, debe de hallar favor, ¿verdad?, en las personas para que te capten. Hay muchos que llegan y empiezan a escuchar la palabra. Yo sé que tú has escuchado esto. Ah, mira, alguien le dijo, tal parece como si me estuviera hablando directamente a mí, porque alguien le dijo acerca de mi vida. A todos nos ha pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra está trabajando correctamente. El Espíritu Santo está haciendo su labor y la palabra, la semilla está cayendo en buena tierra. Y por eso tú te sientes como si el predicador te estuviera hablando, ¿verdad?, en todo lo que tú estás pasando. Pero realmente es porque Dios también, de acuerdo a lo que tu preparación, a tu santidad, a todo lo que has cuidado, ¿verdad?, para exponer la predicación, Él también está haciendo su labor para que esta palabra caiga en buena tierra. Entonces, la explicación, que sea sazonada, que haya gracia, etcétera, que tengamos un buen testimonio. A veces tú puedes estar muy preparado, estudiaste, conoces toda la Biblia, pero si espiritualmente, en santidad, no te has guardado, no tienes un testimonio, entonces el Espíritu Santo no baja en tu vida. Y le falta el ingrediente principal, porque puede ser el mejor orador, el mejor conferencista, pero tal parece que el ambiente, ¿verdad?, no permite, porque el predicador no está también santificado. Entonces, todos estos puntos son claves para que tú, que me estás escuchando ahí en tu célula, que estás tomando tu academia, va a llegar el momento, si no es que ya lo estás haciendo, ¿verdad? Tú tengas que pasar al frente a exponer la palabra de Dios y tienes que tomar en cuenta todos estos puntos que te estamos nosotros indicando y aún profundizar. Bien, vamos a ir aterrizando, dice la 7. ¿Qué impresión da una persona cuando al momento de predicar lee el mensaje? Ya ha pasado en diferentes situaciones, lo agarran, ¿verdad? Como Deo dice, es que me agarraron desprevenido. Y entonces comienzas el mismo, no preparaste tu bosquejo, no hiciste un estudio, ¿verdad?, relacionado a toda tu predicación, no oraste, entonces comienzas a leer. Y tal parece entonces como si fuera un discurso. Y ya no hay intervención, entonces ya no hay intervención del Espíritu Santo para que le ponga ese sazón,
ese toque tan especial, ¿verdad? Que es cuando la gente comienza a decir, esta palabra me está llegando a lo más profundo, esta palabra comienza a cambiar mis pensamientos, algo está sucediendo, no sé, en mi vida, tal parece, ¿verdad? Que el predicador está hablando referente a lo que yo necesito. Entonces, no puedes tú llegar a un lugar donde tú no vengas preparado y solamente comenzar a leer, porque entonces será como un discurso y la palabra, la semilla, no va a llegar a la buena tierra, ¿verdad? Porque le faltó la preparación tuya en diferentes áreas. Entonces hay que tener mucho cuidado, discípulos, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Tú que estás allí escuchándome, siempre debes de estar preparado para que en cualquier momento, cuando Dios te indique, cuando tu líder, tu mentor, el pastor te indique, ¿verdad? Te dice, es necesario que prediques, tú no puedes decir, no estoy preparado. Sí, el cristiano, el hijo de Dios debe estar preparado siempre para en cualquier escenario, siempre transmitir correctamente la palabra. Y no seas, ¿verdad? No hay improvisión, ni tampoco lectura, porque entonces no causa el impacto y el resultado que Dios quiere que llegue. Bien, la 8. ¿Por qué debes predicar en santidad? Es lo que estábamos hablando. ¿Por qué debes de predicar en santidad? Mira, sabemos que el Espíritu Santo es el que le va a poner un toque especial a nuestra enseñanza, a nuestra predicación. Hay gente que tú ya estás predicando y comienza a llorar. Hay otros que comienzan, ¿verdad?, a sentirse así como incómodos. Quiere decir que tú te has preparado, tú te has guardado, tienes buen testimonio y el Espíritu Santo, conforme tú vas transmitiendo el mensaje, va cayendo en las personas y va también trabajando en ellas, pero porque hay una santidad. Ahora, el Espíritu Santo no puede estar en tu vida cuando tú no te has guardado, cuando tú no estás en santidad, cuando no has preparado tu vida, tus pensamientos, tu cuerpo, que es templo del Espíritu de Dios. Entonces a veces venimos atareados, vienes en problemas, vienes en discusiones, no puedes llegar, ¿verdad?, a una célula, no puedes llegar a tu discipulado, no puedes llegar a la congregación, al lugar, y luego exponer la palabra. No, antes te tienes que preparar. Yo te recomiendo, sabemos que el ambiente luego nos quiere desviar, o ciertas discusiones, te recomiendo, ¿verdad?, que media hora antes, una hora antes, ¿verdad?, tú te separes en un lugar, ¿verdad?, en un lugar así apartado, donde solamente tú y Dios le puedas decir, ¿verdad?, y externar cómo está tu vida, para que Él mismo te prepara, ¿verdad?, a través de la oración, a través de la comunión, y así cuando llegues al escenario, cuando vayas tú a exponer, va a ser poderoso el mensaje, ¿verdad?, que va a caer en la buena tierra y va a transformar y va a trastornar y va a sacudir, y la palabra va a hacer lo que tenga que hacer con las personas para que ellos den los resultados correctos. Muy bien. Ok, entonces siempre la santidad es clave, apartarnos para Dios. En la predicación y en todo momento debemos de tenerlo. Ahí puedes tú tener la cita de 1 Timoteo 4:16. Si me acompañan rapidito, 1 Timoteo 4:16, ya estamos terminando. ¿Qué dice? Dice de la siguiente manera, capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. O sea, ten cuidado, ¿verdad?, de cómo está tu vida, ten cuidado de cómo vienes antes de externar la palabra, antes de transmitirla, cómo está tu vida, cómo está tu relación con Dios, cómo está también, ¿verdad?, tu relación con el ambiente de la gente que está a tu alrededor. Ten cuidado, porque si no, de esta manera, hay muchos, yo he estado en situaciones cuando algunos predicadores dicen, no me sentía a gusto, algo faltó, y a todos nos sucede. Hubo una discusión, alguien también te provocó. Antes yo siempre trato de apartarme, porque cuando estoy, ¿verdad?, luego en el escenario, pues viene alguna persona y no con mala intención, pero te dice, ¿qué crees, pastor? Y como que, y hay este problema, y hay esta situación, y no es que uno no quiere escuchar, porque a veces dice gente, no me quiere escuchar, es que uno ya viene preparado para dar el mensaje, y luego a veces esas son distractores que te desenfocan, ¿verdad? Piensas en el problema, te desaniman, viene una mala noticia, qué bueno que todos los que llegaran te dijeran buenas noticias, pero no, a veces no es así,
y entonces tú ya estás pensando, hay un problema, hay una situación, cuidado con la persona, etcétera, y ya la palabra ya no puede, ¿verdad? No puede salir de tu vida, de tu corazón, de tu alma, de tus pensamientos, con el impacto, con el enfoque como debiera. Entonces tenemos que tener aquí mucho cuidado en todo esto. Ya te dije la cita, siempre en santidad y guardándonos. Según San Marcos 16, ¿qué podemos hacer nosotros? Solamente con creer. ¿Qué debemos de hacer? San Marcos 16, 17, 18. Aquí nos habla, es el evangelio que nos habla acerca de los milagros, de cómo Dios externó también los milagros a través de su palabra. 16, versículos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Fíjate, en el nombre de Jesús, pero a los que creen. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este es un impacto también de cómo Dios te puede usar cuando tú estás en santidad, cuando sabes, ¿verdad?, que te has preparado para que en cualquier escenario tú extiendas y des la palabra y prediques. Comienza también el Espíritu Santo a trabajar y se dan las sanidades en la predicación. Y luego ya cuando bajas a ministrar, pues ya ese es el complemento. Pero dice, ¿qué podemos hacer nosotros solamente con creer? No, nosotros también tenemos que predicar a través de los milagros, de las señales, ¿verdad? Porque de esta manera muchos vendrán a Cristo. O sea que no solamente tú te debes que conformar, bueno, yo di el mensaje. Si estás en tu célula, si estás con algún grupo familiar, ¿verdad? O en el trabajo, etcétera. Bueno, les expones la palabra, pero no solamente te tienes que conformar, ya les di la palabra, sino que tienes que cerciorarte que el Espíritu Santo, de acuerdo a la necesidad de la persona, si viniese enfermo, va a provocar algo tan especial que sanará al enfermo. Y si tuviera algún problema, ¿verdad?, alguna enfermedad por causa de algo, ¿verdad?, que le haya afectado su vida, el Espíritu Santo, a través del mensaje de la predicación, restaurará y sanará también la vida de las personas. Es solamente, no es creer, no solamente es predicar, sino que viene el complemento, ¿verdad?, de cómo Dios también viene con el contexto de milagros, señales y maravillas. Y de esta manera la gente más se va a convertir. Cuando hay milagros, luego se corre toda la voz en las personas. ¿Y qué es lo que sucede? Pues traen a más gente, comienzan a dar testimonio. Llegué a un lugar, me hablaron de la palabra, venía enfermo, y a través de estar escuchando y creyendo, la enfermedad se fue. Entonces eso provocó también la palabra y tu preparación. Y ellos comienzan, ¿verdad?, a transmitir ese testimonio, y la gente se convierte con una efectividad, ¿verdad?, y con algo de impacto sorprendente. Explica 1 Corintios capítulo 1, versículo 5. Vamos a 1 Corintios, si me acompañan. Recuerda que lo que también se trata es de que tú vayas manejando tu Biblia para que vayas conociendo más cada uno de los libros y te vayas familiarizando con todo ello. 1:5, 1 Corintios 1:5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. En todas las cosas fuisteis enriquecido, en la palabra y también la ciencia, que cuando nos dejemos de usar por el poder del Espíritu Santo, creamos y demos toda la gloria al Señor, que siempre prediquemos a Cristo con humildad y sencillez. ¿Qué tienes que depender, ¿verdad?, de Dios, de la presencia del Espíritu Santo, porque a veces nosotros podemos decir, no hay problema, yo ya estoy bien preparado. Ya me sé todo este pasaje, qué bueno que me estás indicando que tenga que predicar, por ejemplo, el libro del Evangelio según San Juan. Y a veces uno puede confiar, ¿verdad?, en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría. Pero a mí me ha pasado, he llegado a escenarios donde digo, no hay problema. ¿Sobre qué voy a predicar? Digo, este tema como que ya lo tengo bien estudiado. Pero al llegar al escenario, yo estoy confiando en que ya conozco el tema. Estoy confiando en que no voy a tener ningún problema. Pero he dejado tal vez entonces de confiar en el Espíritu Santo, de tener la humildad y sencillez. Señor, yo sé que este mismo pasaje, ¿verdad?, yo que lo he predicado varias veces, tú le vas a dar un toque especial, le vas a poner un sazón de acuerdo a la necesidad de las personas, y tú me vas a usar poderosamente y te puede cambiar muchas de las cosas que tú ya venías preparado.
Entonces, aquí no es verdad que tú solamente tengas la confianza en lo que tú ya sabes, porque te puede entrar un ego y la vanagloria, ¿verdad? Puede ser para ti, no, nosotros debemos de glorificar en todo al Señor. Entonces, aquí quiere decir que nosotros debemos siempre darle honra al Señor, depender de Él y del Espíritu Santo, y también, ¿verdad?, ser sencillos, humildes. Hasta cuando uno escucha la palabra. Yo varias veces he escuchado, ¿verdad?, diferentes predicadores y jóvenes o algunos que van comenzando. Me gusta escuchar a la gente aún, ¿verdad?, que van comenzando. Y luego tú puedes decir, que abran el libro, ¿verdad?, la Biblia, en tal libro, dices, ese pasaje ya me lo sé. Y tal piensas, tu pensamiento ya está, ya sé de qué va a hablar. Pero cómo el Espíritu Santo lo lleva a manejar ese pasaje de una manera totalmente diferente a lo que tú predicabas. Y ahí estás aprendiendo. Quiere decir que trabajas con la humildad y sencillez. No todos lo sabemos, mis hermanos. Día con día Dios tiene algo nuevo para enseñarte. Por eso siempre debemos de ser sencillos y humildes al predicar la palabra del Señor. Bien, la última pregunta nos dice, ¿con qué debe terminar una prédica? Siempre con qué debe terminar. Hay que tener una aplicación del mensaje que tú vas dando. Porque la aplicación, ¿verdad?, es una culminación muy especial que si no te entendieron algunas cosas, en la aplicación muchas personas van a comprender y va a caer la palabra con una efectividad mayor, ¿verdad?, a lo que ellos requieran. Pero también no debemos de descuidar nuestro escenario. A veces nosotros pensamos que solamente nos enfocamos a los cristianos o al revés, o a los no cristianos. Pero en este caso, siempre la prédica, cuando termine, tiene que terminar llamando a las nuevas personas para que acepten a Cristo. Porque el mensaje que tú estás trabajando, recuerda, Jesús dijo, yo no he venido, ¿verdad? Que Él había venido no solamente a los sanos, sino a los enfermos, a los que tienen necesidad. En este caso, a los que no conocen. Siempre en cualquier escenario, en tu célula, tú puedes tener a 8 personas ya que conozcan, les estás predicando, pero hay una que no conoce, y al final le debemos de dar, ¿verdad? Le debemos de dar el enfoque necesario, le debemos de dar el tiempo para que él pueda conocer, ¿verdad?, a través del mensaje que tú has predicado, también llevarlo a aceptar a Cristo. Con el llamado, debe terminar entonces con una aplicación, con el llamado a recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y que cada persona pueda confesar que Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores y su Salvador. Ahí podemos ver Romanos 10, capítulo 10, se los voy a dejar para que ustedes los lean, del versículo 8 al 10. Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10. Es un pasaje muy conocido. Quiero que tú la leas. Bien, mira, aquí una segunda serie, si sigue las instrucciones, nos dice que según Marcos capítulo 2, versículos del 13 al 17, en la casa de Leví habían 3 tipos de personas que no pueden faltar en un grupo, en una célula, en una predicación. ¿Cuáles son estos tres tipos de personas? Siempre en tus escenarios va a haber ciertos perfiles, pero hay 3 muy significativos que tú tienes que, cuando prepares tu mensaje, cuando prepares tu predicación, tienes que pensar en estos 3 perfiles. Habrá más, pero sobre todo en estos 3. Los primeros, ¿verdad? El primer escenario, que Jesús está ahí, o sea que tú dependes, ¿verdad?, de cómo predicó Jesús, cuál era su visión, qué es lo que quería transmitir, y tú lo debes de tomar en cuenta. O sea, lo que predicó Jesús, tú también lo debes de predicar, porque siempre va a ser vigente y nunca va a pasar de moda. El otro escenario, a los discípulos, o sea que hay gente que te está siguiendo como un modelo y quiere conocer cómo estás predicando, quiere aprender, y deben ser tomados en cuenta, todos los discípulos y todos los cristianos. Y el tercer escenario, los publicanos, los que de alguna manera no les interesaba, no conocían de la palabra, y los pecadores, los de necesidad. Entonces, estos 3 escenarios siempre van a existir, ya sea en tu célula, en el lugar de trabajo, en la iglesia, en cualquier escenario donde tú vayas a predicar, y los debes de tomar en cuenta para que con mayor efectividad tú puedas dar la palabra de Dios. Entonces, estos 3 escenarios, ya está la cita. La última pregunta nos dice, ¿qué quiere decir que prediquemos acompañados de señales, maravillas y milagros? Ya lo estábamos viendo ahí en Marcos 16, 17, 18. ¿Qué quiere decir esto? Que tú debes de acompañar la predicación, pero con señales, que nunca debes de olvidar que no solamente tu predicación, tu enseñanza, ¿verdad?, tu conferencia que vas a dar,
tiene que ver con que tú lo puedas exponer correctamente tu mensaje, sino que también, ¿verdad? Debes de considerar que hay gente con necesidad, o sea, que está enferma, que tiene un problema en la mente, que tiene situaciones, ¿verdad?, difíciles en su corazón. Entonces tienes que considerar que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, va a llegar a ese lugar donde la persona está siendo afectado, y entonces por eso ahí viene acompañado con un milagro, con una señal, ¿verdad?, con cosas sobrenaturales, porque mucha gente nada más cuida. Bueno, ya prediqué. Perfecto, yo estoy considerando que me salga de lo mejor la predicación, estoy cuidando todos los detalles, pero no estás viendo también que a través de la palabra y la administración del Espíritu Santo, Dios va a hacer una obra sobrenatural con los enfermos, con los que vienen oprimidos, con los que tienen necesidad de Dios, y la palabra, si tú la manejas correctamente, va a ser acompañada, ¿verdad?, con las señales, las maravillas y los milagros, y esto va a ser un complemento perfecto para todo tu escenario y todos los que se están escuchando. Bien, pues espero discípulos, líderes, mentores que están allí tomando su academia, les mandamos un saludo desde esta plataforma, ¿verdad?, su casa de Río Poderoso, esperando, ¿verdad?, que este tema de cómo predicar realmente tú lo puedas aplicar, ¿verdad?, aplicar, y no te olvides de tomar en cuenta cada uno de los puntos de estas preguntas, de esta exposición, para que tu palabra, tu predicación, ¿verdad?, venga con un impacto de transformación como lo fue con Jesús. Y ya te digo que cosas más grandes haremos que Jesús, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, y si llevamos a cabo cada uno de estos puntos. Bien, Dios les bendiga, gracias por su atención, nos veremos en la siguiente, ¿verdad?, clase, esperando que ustedes sigan adelante, ¿verdad?, perseveren. Recuerden que nos estamos preparando para bendecir, ¿verdad?, a las familias y para bendecir nuestra nación a través, ¿verdad?, de ser edificados por la palabra y por esta academia de líderes. Dios les bendiga, Dios les